Buenas tardes. Hoy, febrero 16, quisiera tomar algunos temas con respecto a la geopolítica en general. Comenzaré haciendo unas breves referencias con respecto a la geopolítica del continente sudamericano. Realmente es un continente que no tiene grandes, desde el punto de vista de la geopolítica, de los conflictos, no tiene grandes conflictos al presente. Tiene conflictos latentes, generalmente son conflictos sociales, pero de mediana envergadura, diría yo. Diría también que depende de los países. En general, son sociedades que están bastante bien controladas por sus minorías dirigentes, cada una con sus propios estilos. Si bien en los últimos 50 años hubo cambios, como hubo cambios en todo el mundo, naturalmente, y se fue alejando de la Sudamérica o Iberoamérica de tipo feudal. Tal vez es una palabra demasiado fuerte, pero los países de más relieve en los últimos 50 años, pero para no hacerlo tan largo, diría los últimos 30 años, que fue en Sudamérica, sin lugar a dudas, Brasil. Y Brasil tomó un impulso muy grande, un impulso industrial, que le ha llevado a ser un país de 200 millones de habitantes, casi alrededor de 9 millones de kilómetros cuadrados, con riquezas naturales increíbles, con una población activa y generalmente bastante disciplinada desde el punto de vista del control social. Tienen un producto de 3 trillones y medio, que es similar al Producto Bruto que tiene Rusia, y un ingreso per cápita de alrededor de los $20.000 por año, algo menos que Rusia porque son más habitantes. En Brasil tenemos 200 millones de personas, en Rusia son 140 y alrededor de los 140, disminuyendo. En cambio, Brasil es un país que su población aumenta y su promedio de la población, de edad de la población, es joven. Ahora bien, en los últimos 15 años tomó el poder el Partido Laborista con Lula da Silva, que fue realmente una sorpresa y muy novedoso para incluso los brasileros, que era la primera vez, digamos, en las últimas decenas de años, que el Partido de los Trabajadores, el Partido Laborista, tomaba el control político del país. Seguido esto, que cumplió los años de mandato, sigue Dilma Rousseff. Y yo diría que en Brasil hay un principio de estabilización. Es notable algunos indicios
ve que hay alguien que está trabajando desde ahí abajo, ya desde la sombra, y bueno, ya no sabemos de quiénes son. Los desestabilizadores de siempre. Cuando hay un país emergente en una región, el caso del Brasil, que integra el BRICS, bueno, no hay mucho interés que sea un país muy pujante. Sin embargo, también hay intereses muy fuertes para no desestabilizarlo completamente de manera profunda. En la Argentina, bueno, es un caso especial. Solamente diré breves palabras. Osciló desde hace 50 años, por lo menos. Yo diría más, desde que yo nací. Yo tengo 76 años. Y ya en esa época, cuando tenía uso de razón, por lo menos mis recuerdos infantiles son de la época del peronismo. Cosa que yo no entendía muy bien, pero en mi casa le decían contreras a los que no eran peronistas. Especialmente en el caso particular, hijo de un profesional, y la clase media obviamente se alineaban prácticamente con la derecha conservadora, aunque también apoyó al peronismo. Pero eso es otro tema. Lo que sí quería puntualizar es que se creó unos movimientos gremiales muy fuertes, tan fuertes que sobrepasaron el poder gremial desde la caída del peronismo. En el tiempo del peronismo estaban controlados por Perón. Pero desde la caída del peronismo, o desde la muerte de Perón, tuvieron siempre poder de veto. Pero se entendían bien con los gobernantes, se entendieron bien. Hablo de la dirigencia sindical, una dirigencia, la aristocracia sindical, en los términos marxistas, que se acomodaba muy bien con los gobiernos en general, especialmente con las dictaduras militares. Obviamente no todos, pero los más fuertes, los sindicatos más fuertes, siempre tuvieron poder de veto. Y cuando a partir de la caída de los gobiernos militares, con los gobiernos radicales, también tuvieron muchísima influencia y hicieron también, participaron en la política. Siempre han participado en la política en la Argentina. Y hasta el día de la fecha. Ahora, lo notable es que en la década del 90, después del radicalismo, que de radical no tienen nada. Radical en el sentido de la palabra inglesa. En Estados Unidos le dicen radicals a los que realmente son casi extremistas. Y bueno, todos sabemos que acá el Partido Radical es un partido no solamente ni casi extremista ni extremista, es de centro. En realidad no sé qué realmente son, pero parecería que fueran de centro derecha, de centro izquierda, en fin, yo creo que no lo tienen muy claro eso. Esa es mi percepción. En la década del 90 estuvo Menem, que giró como el girasol y se alineó con los Estados Unidos. Después de
Nuevamente los radicales, un corto periodo, la convulsión del 2001, la etapa del matrimonio de los Kirchners, que es una etapa que se logró una reconstrucción en cierta forma, pero también con un populismo malentendido. Y yo quería relacionarlo con la geopolítica. Hubo un alineamiento del gobierno argentino con los movimientos, yo diría, pseudo socialistas. En el caso de Bolivia fue muy interesante, el caso de Ecuador y Venezuela. Son tres países naturalmente diferentes. En el caso de Bolivia, yo creo que es el ejemplo más notable de un movimiento realmente nacional, y Bolivia es un país plurinacional y multicultural, como dicen ellos. Pero Evo Morales logró cosas realmente positivas e increíbles desde mi perspectiva. Pero también en este momento ya están trabajando, han trabajado siempre, pero siguen trabajando para desestabilizarlo y retrotraer al statu quo antes, que era la explotación de todos los bienes y los recursos minerales y naturales que tiene ese país. Lo mismo pasa con la Argentina, que ahora con un gobierno, con un empresario, un dirigente deportivo y un empresario, el hijo de un empresario, de un grupo empresario, como se les suele decir ahora, se alinea geopolíticamente con el eje Washington, Londres y Tel Aviv. Podríamos llamarlo el anglosionismo. En un momento en que hace reclamos contra Irán, en un momento que Estados Unidos ha solucionado los problemas que tenía pendiente con Irán y ha restablecido relaciones. Desde el punto de vista geopolítico, es alinearnos con un eje que no tiene ningún beneficio para la Argentina, desde el punto de vista geopolíticamente hablando. Y por supuesto que Estados Unidos nunca tratan de desestabilizar a la Argentina, porque la Argentina se desestabiliza sola, así que tienen poco trabajo en ese respecto. Con respecto a Ecuador, es un país que tiene muy bien dirigido. Son movimientos nacionales de centro izquierda, que la aspiración de ellos es modernizar al país. No hay cambios de estructuras que podríamos decirle socialistas. Sería una socialdemocracia a la criolla, porque son culturas muy diferentes a las socialdemocracias escandinavas, y tienen problemas culturales totalmente distintos. Y lo mismo que el caso de Venezuela, que es un caso muy interesante y que también se les escapó de las manos a la minoría, no totalmente, pero algunos negocios, grandes negocios, se les escapó de las manos a las minorías dominantes. Y
y por ende también los negocios relacionados con Estados Unidos y con el control de Venezuela por el petróleo. Y ahí sí que hay un proceso de desestabilización creciente, pero en este momento Estados Unidos, como ha estado muy ocupado con Irak y con Afganistán, después con Irak y ahora con Siria, no se han ocupado a full. De cualquier forma, han activado en los últimos años la cuarta flota, que es, digamos, la activación del headquarters, lo que sería el comando, porque la flota en sí lo toman la forman con elementos de la segunda flota, de la tercera, de la quinta, depende la fuerza de tarea que tengan involucrado. Sin embargo, desde el punto de vista de la Marina, hacen normalmente ejercicios con los países, tanto en el Pacífico como en el Atlántico, prácticamente con los países que tienen marinas importantes, el caso de Brasil, Argentina también, Chile, Perú, Colombia. Ahí tendría que mencionar también el Plan Colombia y la FARC, que después de 50 años de una guerrilla, notablemente duró 50 años o más, creo. Es un movimiento guerrillero que ya no tenía, prácticamente no tenía un futuro, porque las guerrillas, los movimientos guerrilleros se imponen, que hay varias fases, pero se imponen y tienen la idea de hacer, en el caso de las guerrillas rurales, después transformarlas en guerrillas urbanas y después en una confrontación al poder establecido, desde el punto de vista de una confrontación violenta. A pesar de tantos años, tantas décadas, no prosperó. Con la caída, con la capitulación política de la Unión Soviética, pudieron resistir prácticamente 25 años más. Y en la actualidad, afortunadamente, están haciendo conversaciones para poner fin a este drama, un drama colombiano, que obviamente lo tienen que resolver los colombianos, pero siempre están también la injerencia de Estados Unidos, es obvio, y que tuvo grandes intereses no solamente por la parte militar guerrillera, sino también por el tema de las drogas. Dicho sea de paso, que Estados Unidos es el principal consumidor, aunque ahora también se consume en este continente, pero afortunadamente no en la dimensión que tiene Estados Unidos, aunque lamentablemente hay que admitir que en los países centroamericanos el consumo de drogas es muy alto y la violencia y la desintegración social muy grande. Y bueno, hay que mencionar a Cuba, obviamente. Es un país de 10 millones, 11 millones de personas, 100.000 kilómetros cuadrados. Para tener una dimensión de lo que es Cuba, Cuba cabría 25 veces la Argentina tiene una superficie 25 veces superior a Cuba. Y la población de la ciudad de Buenos Aires sería la población total de Cuba. Entonces, para explicarse muchas veces las críticas que se le hacen, habría que partir que tener un ejército, marina, fuerza aérea, una administración, una diplomacia, un gobierno, todo ese tipo de elementos fundamentales en un Estado se hacen prácticamente con la población que tiene la ciudad de Buenos Aires y que tiene déficit
en el gobierno de la ciudad generalmente. Y hay que imaginar que esa población hace todos esos elementos, más las universidades gratuitas, más la salud, en fin, ese es un pequeño comentario, y además del bloqueo que ha sufrido durante tantos años. Y evidentemente que han ido paulatinamente ayornando el socialismo. Si hablamos del socialismo real en la Unión Soviética, este también sería un socialismo real a la cubana, y lo están modificando de manera pragmática, que están tomando tal vez algo del modelo vietnamita, algo del modelo chino. Yo me animaría a decir que el modelo es más bien de tipo vietnamita, o sea que no es el capitalismo absoluto y total como lo practican en China. Naturalmente que China es un capítulo aparte, pero que el sistema económico es capitalista, dirigido por un partido llamado comunista, que realmente es el partido que, si no fuera por el Partido Comunista Chino, esa nación podría ser controlada. Pero no es así. Estas son las breves referencias con respecto al continente sudamericano. El Centroamérica es un caso especial, está dentro del área geoestratégica cercana a Estados Unidos. El Mar del Caribe sería como un lago casi interior de Estados Unidos, al que tienen el control directo y absoluto. No hay grandes peligros inminentes en la región, como podría haber sido el caso cuando existía la Unión Soviética, de que había la lucha contra el socialismo real era planetaria. No existiendo más la Unión Soviética y Rusia no siendo un país también capitalista, con las mismas contradicciones a nivel Estado que han tenido los estados capitalistas durante todo el siglo XX. Y no hablo del siglo XIX porque ya era la época también de los imperios, y eso combinó con la Primera Guerra Mundial. Podríamos hablar del siglo corto o el siglo largo, pero en general yo diría de que desde el punto de vista geopolítico no hay grandes amenazas en la región. La Argentina es un tema aparte, porque la Argentina tiene el problema de las Islas Malvinas, que no está resuelto y que no se va a resolver, a mi juicio, y quedará en poder de facto, en poder del Imperio Británico por largos años, décadas tal vez, quién sabe, pero no va a ser posible negociar con el Reino Unido. Todo lo que podrá hacer la Argentina es tener posturas más fuertes, económicas y diplomáticas. Tal vez se consiga algo, dudo. Con respecto, también quería acotar de que es un punto de apoyo las Islas Malvinas para el problema del
del Antártico, que creo que en los próximos años se vence el tratado de la Antártida, y ese es un tema, los abogados le llaman bienes mostrencos, esos bienes que no son de nadie. Bueno, eso está por decidirse. Nosotros en la Argentina se marca en el plano, en el mapa, como marcan los chilenos, todos los países marcan como quieren. Pero eso en inglés le dicen wishful thinking, o sea, un pensamiento desiderativo. En última instancia van a operar, como siempre, los países más poderosos van a imponer su voluntad. Con respecto a estas breves palabras con respecto a la situación geopolítica del continente, voy a cerrar esta breve charla por hoy. Gracias.